Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 345. Regresando al templo. La cena fue básicamente una reunión de toda la familia archiducal, a la que asistieron incluso Ferdinand y Bonifatius. Charlotte me preguntó qué clase de lugar era la Academia Real, así que le conté apasionadamente historias de la biblioteca y de Swords y Ways. Herramientas mágicas en forma de grandes chumils, ¿dices? Deben ser muy bonitos. En efecto. Son muy populares entre las chicas de allí. Tengo que proporcionarles ropa nueva como su maestra, y todas se han reunido para pensar en diseños. El plan actual es vestir a uno como chico y a otro como chica, y que ambos lleven brazaletes del comité de la biblioteca. Yo mismo pienso llevar uno de esos brazaletes. ¿Brazaletes a juego? Me encantaría verlos paseando por la biblioteca con ropa a juego. No puedo esperar al año que viene. Una vez que mi animada conversación con Charlotte llegó a su conclusión natural, Bonifatius me preguntó con entusiasmo sobre mi partido de Dieter. Parece que a los caballeros les encanta el Dieter, y pude ver que los ojos de Karstedt brillaban con interés desde donde estaba parado detrás de Sylvester. Me han dicho que utilizaste una estrategia sorpresa para vencer a Dunkelfelger, dijo Bonifatius. ¿Qué lograste hacer? Fue una técnica poco ortodoxa que no volverá a funcionar. En primer lugar, hice que nuestros caballeros cazaran una pequeña bestia fey, que pudiera ser atada con luz sin morir, y que no se resistiera demasiado. ¿No podrían tus oponentes haber matado a una bestia fey como esa de un solo golpe? Preguntó Bonifatius, frunciendo el ceño mientras pensaba en ello. En efecto, respondí, hinchando el pecho con orgullo, por eso la escondí dentro de mi bestia alta para protegerla. ¿Dentro de tu bestia alta? Sí. Nuestros oponentes necesitarían superar mi capacidad de maná para destruir mi bestia alta y robar nuestro tesoro, así que era poco probable que perdiéramos mientras estuviera guardado dentro. Dadas las expresiones de aturdimiento en los rostros de Karstedt y Bonifatius, ciertamente parecía ser una estrategia que la mayoría de los caballeros nunca considerarían. Ferdinand, sin embargo, asintió con la cabeza. Pensar que un Brum bizarro podría ser utilizado para tal propósito, dijo, sonando claramente impresionado. A partir de ahí, le expliqué cómo habíamos lanzado un ataque por sorpresa contra el enemigo cuando éste regresó con su tesoro. Bonifatius escuchó atentamente, con las cejas fruncidas una vez más. Me parece que has tendido una emboscada a tu enemigo en medio de la arena como es normal. ¿Cómo es eso un ataque sorpresa? La tendencia actual en la Academia Real es jugar al Dieter de velocidad, por lo que ninguno de nuestros equipos había jugado antes al Dieter de robo de tesoros, expliqué. Nadie esperaba ser atacado mientras transportaba su bestia fey de vuelta, y así se convirtió en un ataque sorpresa. El rostro de Bonifatius se endureció ante mis palabras, como si las encontrara completamente impensables. Flojos, murmuró. Son demasiado flojos. Tuve que preguntarme qué clase de juegos de Dieter infernal habían sido en la época en que el Dieter de robo de tesoros era la versión popular para jugar. Solo de pensarlo me asustaba. Sin embargo, nuestro ataque sorpresa a medias fue un éxito a medias, dije. Los caballeros aprendices de Ehrenfest carecían de toda coordinación, mientras que Dunkelfelger recompuso inmediatamente su formación. Karstedt asintió en respuesta, acariciando su barbilla con una expresión que sugería que sabía de qué estaba hablando. Decidí aprovechar la ocasión para hacer mi petición. Padre, tal vez este no sea el lugar para decir esto, pero creo que hay que hacer algunas mejoras en el entrenamiento de los aprendices de caballero. Desde hace años se ha optado por el Dieter de velocidad sobre el Dieter de robo de tesoros, lo que ha llevado a una total falta de coordinación por nuestra parte. El aprendizaje de la cooperación y las formaciones durante las clases escritas simplemente no se traduce en la habilidad real.
Eso explica por qué los aprendices han empeorado tanto últimamente, respondió Karstedt. También está el hecho de que les hemos dado menos prioridad para centrarnos en los caballeros guardianes de la familia archiducal. Veré cómo arreglar esto. Todos los altos cargos de la Orden de Caballeros servían generalmente como caballeros guardianes de la familia archiducal. Tenía sentido que se despreocuparan de entrenar a los aprendices cuando ellos mismos eran constantemente llevados al límite por el brutal régimen de entrenamiento de Bonifatios. Además, teniendo en cuenta que había habido un ataque al propio castillo, el entrenamiento de los caballeros guardianes era una prioridad mucho mayor. No puedo decir si la competencia de Dunkelfelger se debe a su orden de caballeros o al propio profesor Raufen, pero sus caballeros mostraron un nivel de coordinación que simplemente no pudimos igualar, dije. Ehrenfest tendrá dificultades para ganar cualquier partida de Dieter en su estado actual, incluso con mayores capacidades de maná. Los únicos que habían mostrado algún tipo de coordinación eran los aprendices que servían como caballeros guardianes de la familia archiducal. Mencioné esto, y un brillo apareció en los ojos de Bonifatios. Después de todo, él era quien los había entrenado. Si te preocupa tanto, Rosemain, puedo empezar a entrenar a los aprendices a continuación. Diría que los caballeros guardianes ya están en buena forma. Por supuesto. Por favor, hazlo. Has hecho un maravilloso trabajo entrenando a Angélica y Cornelius, así que mis expectativas son altas. Puedes contar conmigo. Bonifatios aceptó mi petición con una sonrisa que inspiraba confianza. Considerando que los superiores ya no tenían que soportar su despiadado entrenamiento y podían volver a centrarse en los aprendices, estaba seguro de que nuestros caballeros se fortalecerían rápidamente. Así que la emboscada fracasó, ¿eh? ¿Qué pasó después? Preguntó Sylvester, animándome a continuar mi historia. Todos los ojos se posaron de nuevo en mí. Entonces lanzamos un segundo ataque sorpresa. Supuse que si hacíamos que la bestia fey del tesoro de Dunkelfelger se desbocara, ya no podrían resistirse a ella, y tendrían que desviar su atención de nuestros caballeros. Por eso hice crecer su bestia fey hasta un tamaño descomunal. Esta revelación fue recibida con un «qué» unánime de todos los presentes. Todos abrieron los ojos, así que decidí dar más detalles. Vertí unas gotas de la poción de rejuvenecimiento de Ferdinand Ultra, y extremadamente eficaz, en un ruelle teñido con mi maná, y le pedí a Judite que se lo lanzara a la bestia fey. Estaba segura de que se comería la fruta por sí sola, pero ella consiguió lanzársela directamente a la boca. Impresionante, ¿no? Sylvester me lanzó una mirada, como si se sintiera incómodo al hablar. ¿Así que curaste a la bestia fey y enemiga y aumentaste su tamaño para que se desbocara? Precisamente. Cornelius y Angélica fueron capaces de recuperar su maná en el tiempo que nuestro oponente pasó lidiando con el abrupto caos, y luego lanzaron ataques de máxima potencia a la bestia fey que aseguraron nuestra victoria. Mientras un incómodo silencio se apoderaba de la sala, solo Ferdinand asintió con gran interés. Es una técnica muy interesante para usar durante tu primera partida de Dieter de robo de tesoros. Tus ideas siguen sorprendiéndome. El profesor Raufen dijo que recordaba a los trucos que tú hacías, Ferdinand. ¿Cómo eran tus propias técnicas?, le pregunté. En respuesta, accedió a mostrarme algunos de sus documentos sobre estrategias de Dieter en un momento posterior. Un enfoque interesante, sin duda, pero por desgracia no es algo que podamos utilizar contra el Lord del Invierno, señaló Karstedt. Me encogí de hombros, era una pena. Cuando regresé a mi habitación en el castillo después de la cena, me encontré con que ya me habían preparado un baño. Mis ayudantes empezaron a desnudarme. «Milady, hoy también vamos a quitarte tus herramientas mágicas», dijo Rillarda. Mi cuerpo se puso pesado en el mismo instante en que me quitaron las herramientas. Ya no podía moverme como quería, aunque no estaba completamente enferma, así que era seguro decir que había recuperado al menos un 30% de la normalidad. Mis piernas se tambaleaban, pero podía mantenerme en pie por mí misma. Rillarda y Otilie me llevaron al baño. Lady Rosemain, estoy muy agradecida de que haya aceptado a Harmut como su asistente, aunque no puedo evitar preocuparme de que mi tonto hijo esté siendo una carga para usted. ¿Ha sido útil hasta ahora?, preguntó Otilie. Era la madre de Harmut, y ahora que lo pensaba, podía ver el parecido.
Conteniendo el impulso de decir que trabajaba obsesivamente para reforzar mi santidad, le expliqué que había recopilado los resultados de los anteriores torneos interducados y que había enseñado a Filine y a los demás aprendices de erudito a recopilar información, entre otras cosas. Era un buen aprendiz mayor. Parece realmente obsesionado con usted, señorita Rosemain. Por favor, no dude en detenerlo si alguna vez se sobrepasa. Por su bien, puedo imaginarlo fácilmente cruzando líneas que no deberían ser cruzadas. Por eso no puedo dejar de preocuparme, subrayó. Parecía que Harmut realmente me veía como una santa, un noble que daba bendiciones sin restricciones ni vacilaciones, que rebosaba humildad y era misericordioso con todos. Me armé de valor para acabar con esas ilusiones lo antes posible, pero me di cuenta de repente. Espera un momento. ¿No debería haber descubierto la verdad una vez que viera cómo soy realmente en la Academia Real? Sin embargo, no me pareció así. Es extraño. Estuve flotando en la bañera durante un rato antes de que Rillarda me instara a ir a la cama, obligándome a dormir sin las herramientas mágicas puestas. Tuvimos que dejártelas puestas mientras estabas en la Academia Real porque había otras personas alrededor, me explicó. Es necesario que pases esta noche sin las herramientas para que puedas comprender realmente la situación en la que te encuentras, mi lady. Te esfuerzas demasiado hasta el punto de que me cuesta incluso mirar. No pude replicar. El hecho de que llevara mis herramientas mágicas en todo momento en la Academia Real significaba que mi recuperación rara vez había pasado por mi mente. Sin embargo, ahora que me las habían quitado, no podía evitar la verdad. A pesar de haber despertado hace 2 meses, todavía estaba muy lejos de estar completamente mejor. Dedica el día de hoy a descansar. Mañana volverás al templo, y a partir de ahí volverás a estar muy ocupada. Es cierto. Necesitaba escribir a Beno y a los demás, para reunirnos y discutir todo lo que había surgido. También quería comprobar cómo estaban el orfanato y el taller. Se acercaba el ritual de dedicación, y seguro que Ferdinand querría que le ayudara con su papeleo. Precisamente porque debo retirarme una vez que te vayas al templo, estoy tan preocupada, añadió Rillarda. Has estado conmigo en todo momento desde que llegué a la Academia Real. Por favor, aprovecha este tiempo para relajarte al menos un poco. Le agradezco su consideración, mi lady, pero debo pedirle que se cuide mucho. Aquí, en Ehrenfest, su salud es nuestra mayor prioridad. Los asuntos de la Academia Real ya no nos distraerán de eso. Con eso, Rillarda apagó las luces. Me acosté temprano. Al día siguiente, me dijeron que esperábamos a que amainara la ventisca para partir hacia el templo. Hice los preparativos necesarios para salir de un momento a otro, y luego me puse a escribir mi carta a Beno. En la carta, le explicaba que el rincham, las horquillas, el pastel y el papel vegetal iban a ser discutidos en la próxima conferencia de archiduques, ya que ahora eran temas de conversación de moda en la Academia Real. También advertí que, cuando se calmaran las ventiscas, el archiduque tenía previsto convocar a una reunión al gremio de comerciantes, a la compañía Gilberta y a la compañía Planting. Para terminar, mencioné que iba a estar en el templo debido al ritual de dedicación que comenzaba el próximo día de la Tierra, y que querría hablar con él en persona el siguiente día despejado. Escribí cartas similares a Otto y Gustav, asegurándome de incluir el orden de las horquillas en mi carta a la compañía Gilberta. Por favor, utilicen el hilo de mayor calidad posible para hacer una horquilla coralí de color rojo para que una chica la lleve en su ceremonia de mayoría de edad. Una vez terminadas, metí las cartas en el bolsillo de mi chaqueta y asentí para mis adentros. Ahora tenía algo de tiempo extra en mis manos. Rillarda debió de deducir que estaba pensando en lo que iba a leer a continuación, ya que tomó la llave de las cajas de libros y abrió una en concreto en dirección a Otilie. Lady Rosemain, Lady Elvira le ha regalado 2 libros, explicó Otilie. Fueron impresos en Haldensel. La alegría brotó en mi corazón por los nuevos libros que se presentaban al mundo. En mis manos había 2 colecciones de cuentos de caballeros hechos con papel vegetal, ambos con tapas sencillas que solo contenían sus respectivos títulos. Uno decía cuentos de caballeros seleccionados a mano y el otro cuentos de la Academia Real. Junto a ellos había una advertencia escrita por Elvira, en la que decía que los libros no debían salir nunca de mi habitación en el castillo, ya que Ferdinand necesitaría el permiso del archiduque para entrar en ella.
Empecé a hojear los libros. El primero era una colección de las historias de caballeros favoritas de Elvira, solo que con las ilustraciones cambiadas para reflejar a Ferdinand. Alguien que no era Vilma los había dibujado, pero me bastó un solo vistazo para darme cuenta de que estaban basados en él. No estaba segura de si esto se debía simplemente a que los artistas se habían inspirado en aquella ilustración que Vilma había hecho como agradecimiento por los materiales de arte que una vez le regalé, o si se trataba de una petición directa de Elvira. Pero Ferdinand brillaba un 30% más en estas imágenes que en las anteriores. El libro Historias de caballeros seleccionadas a mano trataba de caballeros, como era de esperar, pero cada cuento tenía un toque romántico. Según Ottilie, Elvira había vendido el primer volumen en secreto en una fiesta de té con mujeres de su facción. Tuvo tan buena acogida que inmediatamente había empezado a trabajar en Historias de la Academia Real, una colección de historias románticas escolares que Elvira y sus amigas conocían de su época de estudiantes. Elvira había escrito los manuscritos ella misma, con ayuda de algunas voluntarias. No sabía que mi madre tenía tanto talento artístico. Y pensar que siempre ha sido escritora. A Lady Elvira le gusta escribir composiciones desde su época de aprendiz de erudita. Últimamente está muy animada, dice que por fin ha encontrado el pasatiempo perfecto. ¿También lees los libros, Ottilie? Oh, sí. Los estoy disfrutando bastante. Elvira había establecido talleres de papel y de imprenta en su provincia natal solo para hacer libros sobre Ferdinand. Su entusiasmo era intenso hasta el punto de abrumar, y cada página que pasaba no hacía más que aclarar su dedicación. Como pequeña crítica, madre, no todos los niños de los cuentos de la Academia Real deberían ser el modelo de Ferdinand. Justo cuando terminé una de las colecciones, un ordonance voló y dijo que era hora de irnos al templo. Cerré el libro antes de salir de la habitación con mis asistentes, que venían a verme partir. Ferdinand, Eckhart y Justus ya me esperaban, así que me dirigí a reunirme con ellos, acompañada por Damuel y Angélica. ¿Vienes con nosotros al templo, Angélica? ¿Deberías estar de guardia fuera del castillo antes de cumplir la mayoría de edad? Pregunté. Mis ojos se dirigieron a Ferdinand, que miró a la prácticamente zumbada Angélica y asintió levemente. Aunque todavía no ha tenido su ceremonia de mayoría de edad, ya tiene 15 años. Está motivada, ha terminado las clases por las que todos estaban tan preocupados, y lo más importante de todo es que necesitas al menos una mujer caballero contigo. Mis padres habían elegido a mis asistentes en la ceremonia de bautismo, pero ya era lo suficientemente mayor como para elegir por mí misma. Me habían dicho que podía elegir un nuevo caballero femenino adulto después del ritual de dedicación si lo deseaba. Por fin puedo volver a hacer la guardia, exclamó Angélica. Por favor, déjame servir. Si tienes permiso tanto de padre como de Sylvester, supongo que no me importa, respondí, sacando a Leslie. Ella subió primero, optando por sentarse en la parte de atrás como de costumbre, mientras que Angélica eligió el asiento del copiloto donde solía sentarse Brigitte. Le expliqué cómo poner el cinturón de seguridad mientras Ferdinand se encargaba de cargar sus cosas de trabajo en los asientos traseros. Está añadiendo descaradamente más cajas a mi bestia alta de las que tengo en el equipaje. Eso no me parece bien. ¿Está todo listo, Lady Rosemaine? Preguntó Damuel. Una vez que asentí, levantó una mano hacia Ferdinand, que luego miró a Norbert que estaba preparado junto a las puertas. Abran las puertas, ordenó Norbert. Se abrieron de golpe en un instante. La ventisca estaba ciertamente más calmada que antes, pero la nieve seguía cayendo. Lo más que pude ver fue una capa azul y capas de color amarillo oscuro mientras las figuras saltaban en la turbia blancura. Apreté el pie contra el acelerador, desesperada por no perderlos de vista, mientras los reunidos se despedían en voz alta. Lady Rosemaine, no puedo creer lo cómoda que es su bestia alta, dijo Angélica mientras nos dirigíamos al templo. Ejeje. Lo sé, ¿verdad? Leslie es linda y práctica. Es el mejor, respondí, mirando los utensilios de cocina, el equipaje y las cosas de trabajo que había junto a ella en los asientos traseros. Solo para que lo sepas, mis asistentes en el templo son sacerdotes grises y doncellas del santuario, pero están tan dedicados a servirme como tú y Damuel. Los nobles tenían muchos prejuicios hacia el templo.
Damuel había sido asignado allí como una forma de degradación tras ser castigado por no seguir las órdenes, mientras que Brigitte se había convertido en mi caballero guardián precisamente porque estaba decidida a sufrir cualquier cosa por el bien de Ilgner. Ninguno de los dos había estado en condiciones de ser especialmente duro con mis ayudantes, que era precisamente la razón por la que yo era cautelosa con los nuevos guardias que entraban en el templo. No entiendo. ¿Qué quiere que haga, Lady Rosemaine? Solo pido que los que están a mi servicio se abstengan de tratar a los plebeyos con flagrante asco, si es posible. ¿Asco? ¿Desagradable? Creo que lo entiendo. No lo entiende en absoluto. Angélica, quiero que seas amable con los sacerdotes y las doncellas del santuario que me sirven en el templo, le expliqué lo más claramente posible, observando su reacción todo el tiempo. En un instante, su expresión desolada pero hermosa se convirtió en una sonrisa genuina. Está bien. Lo entiendo. Puedes contar conmigo. Cuando llegamos al templo, mis asistentes me saludaron con Fran a la cabeza. Bienvenida, Lady Rosemaine, dijeron juntos antes de ayudar a los asistentes de Ferdinand a retirar el equipaje de Leslie. Vilma ayudaba a Ella con sus cosas de trabajo, mientras que Mónica llevaba mis objetos personales. Lady Rosemaine, ¿puedo ayudar a los demás? Preguntó Sam, que también quería ayudar a los asistentes de Ferdinand. Respondí con una rápida inclinación de cabeza. Ferdinand había metido más que de sobra a Leslie, a quien no podía guardar hasta que estuviera todo fuera. Fran y Fritz se movieron para llevar el equipaje al interior del templo. Yo también iré a ayudar, dijo Gil, pero levanté una mano para detenerlo. Un momento. Le entregué las cartas que tenía en el bolsillo. Entrégalas a la compañía Plantin tan pronto como puedas, mientras la ventisca aún es débil. Diles que esta es una carta para la compañía Gilberta, y esta para el jefe del gremio. Debería entender la gravedad de la situación si le mencionas que el archiduque pronto los convocará. Como desees. Me iré de inmediato. Gil era la persona más cercana a las compañías Plantin y Gilberta de todos mis asistentes, ya que había ido con ellas a Ilgner y Haldensel. Había visto de cerca sus luchas y, como representante del taller, a menudo se veía envuelto en las exigencias desmedidas de los nobles. Por eso, cuando le entregué las 3 cartas, palideció y se apresuró a salir inmediatamente. Gracias a toda la ayuda que teníamos, trasladar todo al interior del templo fue un proceso rápido. Decidí que era mejor dejar el resto a los asistentes de Ferdinand y me dirigí a mis propios aposentos con mis asistentes. Rosemaine, dijo Ferdinand, haciendo una pausa para dar instrucciones a los asistentes que llevaban sus cajas. Me han dicho que no estás al día con el orfanato y el taller, teniendo en cuenta que fuiste trasladada al castillo tan pronto después de despertar. Prioriza la comunicación con la ciudad baja sobre la asistencia a mi mañana. Asegúrate de estar lo suficientemente preparada para responder a cualquier pregunta sobre los negocios con otros ducados. Entendido. Mi trabajo consistía en proteger a los sacerdotes grises y a todos los habitantes de la ciudad baja para que no se vieran obligados a hacer tratos injustos. Nicola ya estaba esperando con té y dulces cuando llegué a los aposentos de la sumo obispa, habiendo regresado antes que yo. Aproveché la ocasión para presentar a Angélica como la caballera guardián que iba a servirme aquí en lugar de Brigitte. Quiero estar en buenos términos con todos los que sirven a Lady Rosemaine, dijo Angélica, con un brillo heroico en sus ojos. Fran y los demás vacilaron un poco, sin saber cómo responder a eso. Ciertamente, no era algo muy noble para ella, así que sus ojos vagaron por la habitación mientras buscaban una respuesta apropiada. Solo cuando Damuel comenzó a frotarse las sienes y suspiró, Fran supo con certeza que su afirmación había sido anormal, y una sonrisa forzada no tardó en aparecer en su rostro. Soy Fran, el asistente principal de Lady Rosemaine en el templo. Me complace saber que tiene una caballera guardián tan noble como usted, Lady Angélica. Le ruego en agradecimiento por su ayuda, dijo amablemente. Damuel se quedó con Angélica junto a la puerta y empezó a repasar todo lo que necesitaría saber cuando estuviera de guardia en el templo. Esto era más o menos una introducción, había muchas cosas que ella no entendería hasta que las viera y pasara por ellas, así que una explicación verbal no iba a ser suficiente. Fran, solicito un informe de lo ocurrido en mi ausencia. Entendido.
Varios niños se habían resfriado en el orfanato, pero se habían recuperado sin problemas. Los trabajos de invierno y la impresión en el taller también iban bien. Las compañías Plantin y Gilberta han sido convocadas al castillo cuando cesen las ventiscas y se acerque la primavera, por lo que tengo la intención de reunirme con ellas antes del ritual de dedicación, tan pronto como el tiempo se aligere lo suficiente para que puedan visitarlo, dije. Por favor, prepara los aposentos de la directora del orfanato para que se pueda celebrar allí una reunión en cualquier momento. Gil regresó no mucho después de que yo hubiera terminado de escuchar los informes de todos, completamente cubierto de nieve y temblando de frío. Le pedí que se pusiera cerca del horno para que pudiera calentarse mientras daba su informe. El maestro Beno dijo que esperaba la carta tarde o temprano, dijo Gil. Se pondrá en contacto tanto con el maestro del gremio como con la compañía Gilberta y también está interesado en una reunión una vez que la ventisca empiece a amainar. Imagino que enviará pronto a Lutz para que se haga una idea de las cosas, así que también deberías ayudar a preparar los aposentos de la directora del orfanato, Gil. Pero primero ve a cambiarte. No podemos permitir que te resfríes ahora que hay tanto que hacer. Entendido. Como desees. Tal como sugirió Ferdinand, pasé el día siguiente revisando el orfanato, empezando por la tercera campana. Durante mi anterior visita solo había echado un vistazo rápido, pero esta vez recibí informes más detallados de Vilma y Rosina sobre qué niños habían adquirido qué habilidades y conocimientos, cuáles eran sus especialidades en el trabajo, etc. Animé a los artistas a seguir practicando y elogié a los aprendices que ahora podían ocuparse del trabajo del taller por sí solos. Veo que Delia se ocupa de los más pequeños con Lily y Vilma, dije. Lily no puede dedicar todo su tiempo a cuidarlos, y era natural dada mi experiencia con Dirk, dijo Delia, que había asentido con la cabeza. Había pasado su tiempo en el orfanato como hermana mayor de Dirk y había desempeñado un papel considerable en la crianza de todos los nuevos niños pequeños entregados al templo. Era un alivio saber que había encontrado su lugar aquí. ¿Cómo ha estado Dirk últimamente? Le pregunté. ¿Ha tenido algún problema? Delia se quedó pensativa un momento. Se ha vuelto un poco rebelde últimamente, así que no escucha mucho lo que le digo. Se giró hacia donde Dirk asomaba la cabeza por una esquina. Su pelo castaño rojizo se balanceaba un poco al moverse, y debía de ser mi imaginación, pero en realidad se parecía mucho a Delia. Siempre escucho todo lo que dice Delia, dijo. Soy un buen chico, Lady Rosemain. Cielos. No mientas, Dirk, exclamó Delia. Parecía enfadada, pero había una sonrisa juguetona en su rostro. Parecía que habían desarrollado una sana relación de hermanos, lo cual, por supuesto, era agradable de ver, pero también me hacía sentir un poco molesta. No pude evitar desear haber pasado el mismo tiempo con Camille. Cuando terminamos de hablar del orfanato, Fritz vino a hablarme del taller. Él se había encargado principalmente de las operaciones mientras Gil estaba ausente desde la primavera hasta el otoño. Parecía que los mejores trabajadores siempre acompañaban a Gil, dejando a Fritz la ardua tarea de formar a los nuevos trabajadores. Es probable que establezcamos más talleres una vez que comience el comercio con otros ducados, señalé. Querrás formar un equipo de expertos para enviar a esos otros lugares. El maestro Beno me advirtió que tendría que hacer algo por el estilo. Dijo que me preparara para cuando los nobles empezaran a establecer nuevos talleres en masa, así que he reunido a los sacerdotes grises acostumbrados a recibir órdenes directas de los nobles. El problema va a ser acostumbrarlos a convivir con los plebeyos, explicó, momento en el que los sacerdotes grises que habían sido enviados a otros lugares esbozaron pequeñas sonrisas. La cultura en el templo difiere de la del mundo exterior, dije. Supongo que eso no es una sorpresa, ya que hay diferencias culturales incluso entre los plebeyos. La ciudad baja, Ilgner y Haldensel son completamente diferentes. Sugiero que envíen a los que se especializan en probar cosas nuevas. Las sonrisas que los sacerdotes grises esbozaron en respuesta estaban tan llenas de confianza que enseguida pude comprobar cuánto habían crecido gracias a su trabajo en el mundo exterior. Capítulo 346. Ferdinand y los regalos de Irchur. Después de revisar el orfanato y el taller, empecé a recopilar toda la información que acababa de reunir.
Tendría una reunión con Hebe Haldensel después del ritual de dedicación y me dirigiría a Haldensel en la primavera, así que necesitaba utilizar todo lo que los sacerdotes grises me habían dicho. Sam, ¿podrías solicitar una reunión con el sumo sacerdote por mí? Además, pídele que me preste un ordonance. Mónica, organiza los informes de hoy. Los sacerdotes grises se han vuelto mucho más valiosos en los últimos 2 años gracias a su duro trabajo, así que necesitaré actualizar algunos documentos. Fran, tráeme los documentos de Haldensel que organizó Gil. Después de distribuir el trabajo a mis asistentes, me puse a leer los documentos de Haldensel que me trajo Fran. Necesitaba averiguar qué surgiría en las negociaciones, cuánto trabajo habían hecho los Gutenberg, dónde podría atascarse la cadena de trabajo, etc. Sin embargo, tenía que preguntarme si Hebe Haldensel sabía exactamente qué tipo de historias imprimía Elvira. ¿Era ella la única que hacía libros? De repente sentí mucha curiosidad. ¡Ja! Tengo muchas ganas de leer el otro libro que hizo mamá. No podía calmarme cuando tenía en mi poder un libro que aún no había leído. El templo era un lugar más relajante para mí que casi cualquier otro lugar, pero quería volver corriendo al castillo solo para adentrarme en esas historias. Mi mente divagó rápidamente, y solo volvió a la realidad cuando Sam regresó de los aposentos de Ferdinand con una expresión preocupada. Sam, ¿ha pasado algo? Pregunté. Parece que el sumo sacerdote se ha encerrado en su taller desde su regreso al templo ayer. Sus asistentes dicen que aún no ha comido, aunque ya nos acercamos a la quinta campana. Ferdinand me había dicho que pasara el día revisando el orfanato y el taller, y ahora sabía por qué. Estaba claro que solo quería esconderse en su taller. Podía imaginar que estaba perdiendo la cabeza ahora mismo investigando los regalos que Ilchur había incluido entre todo nuestro equipaje. Aguantó un sinfín de trabajo mientras yo dormía, ¿correcto? No veo ningún problema en dejarle divertirse por un día. Lleva en su taller desde ayer, así que ya ha pasado un día completo, observó Sam, cuya expresión se nubló de preocupación al mirar la puerta. Fran parecía igualmente preocupado por el hecho de que Ferdinand no hubiera comido en tanto tiempo. No era nada nuevo, pero una vez más recordaba lo mucho que los antiguos asistentes de Ferdinand seguían cuidando de él. ¿Debo ir a ver cómo está? Se lo agradeceríamos mucho. Usted es la única en el templo con mayor autoridad que el sumo sacerdote, Lady Rosemain. Sin embargo, dudo de que acepte una orden mía de abandonar su taller. En cualquier caso, me puse en pie, pensando en qué podía hacer para aliviar sus preocupaciones. Sam me abrió la puerta y me dirigí a los aposentos del sumo sacerdote con él y Fran a cuestas. Rosemain. Gracias por venir, dijo Eckhart, saludándome con una sonrisa. Por alguna razón estaba haciendo el papeleo en el escritorio de Ferdinand. Cuando eché un vistazo a la habitación, me di cuenta de que Justus no estaba en ninguna parte. Eckhart, ¿dónde está Justus? Pregunté. No me digas que te obligó a hacer todo el trabajo y está encerrado en el taller con Ferdinand. No, volvió al castillo después de terminar su mitad del trabajo y de que la ventisca amainara un poco. Estaba deseando recibir los regalos de Ilchur, pero Lord Ferdinand no le dejó entrar en el taller. El taller del templo de Ferdinand estaba hecho de tal manera que se necesitaba una enorme cantidad de maná para entrar, específicamente para evitar que Sylvester irrumpiera y causara problemas. Al final, Justus no tuvo más remedio que mirar la puerta del taller con envidia antes de terminar el mínimo de su trabajo y marcharse al castillo. Por no hablar de que no me está obligando a hacer el trabajo. Estoy haciendo este trabajo de buena gana para que Lord Ferdinand pueda dedicar todo el tiempo posible a su investigación. Continuó Eckhart. Estaba ayudando de buena gana, pero aún así, pude ver que estaba llegando a su límite. Puedes entrar en su taller, ¿verdad, Rosemain? No puedo abrir la puerta por mi cuenta, ya que mi maná no está registrado en su piedra fey, dije. Quizás no era la situación más justa, teniendo en cuenta que Ferdinand estaba registrado y podía entrar en mi taller en los aposentos del sumo obispo. Eckhart se desplomó ante mi respuesta antes de mirar la herramienta mágica para hablar en el taller. ¿Podrías al menos intentar hablar con él? Lord Ferdinand ha dejado de responder a todo lo que digo, pero debería responder a un visitante. Al no tener otra opción,
Toqué la piedra Fey de comunicación y hablé. Ferdinand, soy Rosemain. ¿Ahora tú? Estoy ocupado. A menos que sea urgente, déjalo para más tarde. Es urgente. Tú necesitas comer. Eckhart y sus asistentes están muy preocupados. Entendido. Puedes estar tranquilo sabiendo que comeré cuando encuentre un punto de parada ideal con mi trabajo, dijo, rechazando de plano mis preocupaciones. ¿Por qué no podía salir ya? Suspiré, me aparté de la piedra Fey y me volví hacia Eckhart. Dice que comerá cuando encuentre un buen lugar para detenerse. No se va a morir por pasar un día o dos sin comer. ¿No estaría bien dejarle hacer lo que quiera hasta el ritual de dedicación? Su obsesión era algo que entendía muy bien. De hecho, en mis días como Urano, recordaba haber pasado mucho tiempo absorta en un libro. No vi ninguna razón para interrumpirlo antes de que el ritual de dedicación planteara un problema real para el que lo necesitáramos. Estaba bastante satisfecho con esta conclusión, pero Eckhart se arrodilló frente a mí junto a los sirvientes de Ferdinand. Rosemain, Lord Ferdinand lleva diciendo eso desde la mañana. ¿No hay nada que puedas hacer? Seguro que tú, más que nadie, tienes algo que pueda atraer su interés, dijo, mirándome con tal desesperación que uno podría pensar que el mundo se acaba y solo yo podría salvarlo. No pude evitar hacer una ligera mueca. Me di cuenta de que tenía que sacar a Ferdinand de su oscura cueva ahora, o Eckhart seguiría suplicándome hasta el fin de los tiempos. Ponerle un cebo para que salga es algo muy sencillo, pero eso provocaría que me gritara, lo cual no es lo ideal. Acabo de salir de una dura reprimenda y no me gustaría recibir otra pronto, murmuré. ¿Quiere decir que ha hecho algo para ganarse la ira del sumo sacerdote, Lady Rosemain? Preguntó Fran. Sam comenzó a darme ánimos, diciendo que se uniría a mí para que me regañaran y no tuviera que estar sola. De cualquier manera, Ferdinand va a estar muy molesto por haber sido arrancado de su trabajo. No quiero lanzarme voluntariamente a los perros ofreciendo información que le haga enfadar aún más. Eckhart se detuvo un momento antes de darme una palmada en el hombro. Se acercó, con sus ojos azules brillando de satisfacción, y me susurró al oído como si me revelara un secreto. Cuanto antes acabes con esto, menos se quejará, Rosemain. Por no mencionar que puedes calmar su ira al menos un poco cambiando el tema de conversación a la investigación de herramientas mágicas. Incluso podrías distraerlo por completo. De acuerdo, lo haré. Me has convencido. Levanté la cabeza con firmeza y volví a hablar a la herramienta mágica. Ferdinand, sal. Vamos a cenar juntos. ¿Sigues aquí? No. Déjame en paz. Estaba pensando que deberíamos hablar de la compresión de maná. ¿No te interesa la nueva cuarta etapa de mi proceso? Todos los que están en el templo, es decir, tú y mis caballeros guardianes, ya conocen mi método de compresión, así que imagino que es seguro discutirlo durante la cena. Ferdinand guardó silencio, sin duda sopesando su interés en continuar con su investigación frente a la discusión del método de compresión del maná. Necesitaba un empujón más, y aunque la idea me resultaba aprensiva, sabía exactamente qué decir. Además, hay algo que deseo consultar con usted. Planeo enseñar a los niños de la antigua facción de Verónica mi método de compresión de maná y acogerlos. Yo. ¿Has perdido la cabeza? Rugió Ferdinand, irrumpiendo por la puerta para interrumpirme. Había conseguido sacarlo de su taller, pero la vena azul que se abultaba en su frente me decía que estaba a punto de desatar su atronadora ira. Su rostro estaba desgastado por lo que era claramente la privación del sueño, pero sus ojos eran tan agudos como siempre, presumiblemente porque había pasado ese tiempo absorto en lo que más le gustaba hacer. Para ser sinceros, era una mirada bastante aterradora. Me regañaste por no comunicarme, así que aquí estoy, comunicándome. Vas a escuchar, ¿no? Supongo que no tengo otra opción. Por Dios, Ferdinand se golpeó un dedo contra la sien, sin intentar ocultar su disgusto. En ese caso, una vez que suene la sexta campana, puedes. Comeremos en mis aposentos. No me molestes hasta entonces. Está absolutamente aferrado a la mayor cantidad de tiempo de investigación posible.
Me imaginé lo que Ferdinand estaba pensando en el momento en que le vi mirar a su taller. Esto tenía que ser lo más fácil que le había resultado leer. Es aceptable. Volveré a la sexta campana, dije con una sonrisa. Ferdinand volvió a su taller con el ceño fruncido, y cuando la puerta de su taller se cerró de nuevo, miré a los asistentes reunidos. Ya está hecho. Me uniré a ustedes para cenar esta noche. Se lo agradecemos, sumo obispo. Es un alivio inconmensurable saber que el sumo sacerdote va a comer, dijeron sus asistentes mientras empezaban a preparar afanosamente una ración extra. Lady Rosemaine, ¿volvemos a sus aposentos?, preguntó Fran. Que yo cenara aquí significaba que mis asistentes tendrían que preparar mis cubiertos y demás. Los que me acompañaban también tendrían que dividirse en grupos, algunos cenarían temprano y los otros comerían después de mí. Adiós, Eckhart. Volveré a la sexta campana, dije. Espero tu regreso. Me imagino que Lord Ferdinand no habría dejado su taller sin que estuvieras aquí. Me alegro de tener una hermanita capaz de mover una montaña como él. Me elogió con una sonrisa que le hacía parecerse mucho a Carstead, pero tuve que admitir que sus palabras no me hicieron demasiada gracia. Volví a los aposentos del sumo sacerdote después de la sexta campana para encontrar a Ferdinand esperando con el ceño fruncido e irritado, que ya había salido de su taller. Tendría que soportar su frustración mientras nuestros asistentes preparaban nuestros platos, mientras que Eckhart parecía completamente imperturbable mientras permanecía fuera de la vista. Sinceramente, era un poco molesto. Ferdinand, estás dejando ver tus emociones. Eso no es propio de un noble, señalé. Lo hago deliberadamente, porque soy muy consciente de que de otro modo no entenderías ni una fracción de mi disgusto. Considera que mi honestidad aquí es un tratamiento especial para ti en particular, respondió. No es que yo estuviera particularmente interesado en un tratamiento especial que implicara estar en el extremo receptor de una mirada tan desagradable. En cualquier caso, ¿qué era esa tontería de enseñar a los miembros de la antigua facción de Verónica su método de compresión? ¿No dijiste que te negarías a dar ese conocimiento a quienes se opusieran a ti? No voy a enseñárselo a futuros enemigos, eso no ha cambiado, pero fue cuando hablé con los niños de la antigua facción Verónica en la Academia Real cuando me di cuenta de lo grande que era la facción, y de la poca comunicación que hay entre facciones. Antes era la facción más grande. ¿Verdad? Simplemente no es posible eliminarlos a todos, así que ¿no estás de acuerdo en que es importante que traigamos a algunos a nuestro lado? Ferdinand escuchó en silencio y luego me indicó que continuara. Sin embargo, su mirada no era de aprobación, sino de ligera irritación. Además, hay muchos niños que se arrepienten de haber engañado a Wilfrid, al no haberse dado cuenta de lo que hacían en ese momento, continué. Algunos se angustian por ser considerados automáticamente parte de la facción de sus padres. Es cierto que solo los adultos pueden elegir su facción. Pero lo más probable es que su periodo de crecimiento de maná más importante haya terminado para entonces, ¿verdad? Me parece que muchos están molestos por perderse tanto potencial de crecimiento de maná solo por una decisión tomada por sus padres, y estos sentimientos solo se exacerban cuando ven que Angélica y Cornelius avanzan tan rápidamente ante sus propios ojos. Es cierto que la capacidad de maná de uno crece más mientras asiste a la Academia Real, murmuró Ferdinand, con los ojos cerrados en contemplación. ¿Sería posible cambiar los detalles del contrato mágico de manera que podamos traer al menos a los niños a nuestro lado? Lo dices como si cambiar los detalles fuera fácil. Les confiaré a ti y a Madre la puesta a punto, ya que están más familiarizados que yo con las minucias de la política de las facciones. Debemos actuar con cautela, pero no queremos perder a tanta gente. Ferdinand reflexionó sobre la situación antes de clavarme una mirada penetrante. ¿Cuál es tu motivo oculto aquí? Habla con sinceridad. También espero que atarlos con un contrato mágico facilite que Sylvester acepte un asistente de la antigua facción Verónica. Sus ojos se abrieron de par en par, y en sus labios se dibujó una sonrisa tan fría que prácticamente anuló el calor del horno cercano. ¿Qué tan tonta eres?, preguntó en voz baja. ¿Has olvidado lo que te hicieron? Han pasado 2 años para el resto del mundo, pero solo una temporada para ti. Seguro que tu memoria no es tan pobre. Puede que sea una tonta,
pero hay niños prometedores entre la antigua facción Verónica. ¿No sería un desperdicio dejar que se pudran? Pregunté. Roderick era muy valioso para mí por su probada capacidad para recopilar y crear continuaciones de historias que a mí me costaba incluso recordar. Por no hablar de que es desagradable vivir en un dormitorio tan ampliamente invadido por la desesperación y la consternación. Esa es simplemente la forma de los dormitorios. Esa animosidad entre facciones es algo natural, respondió Ferdinand, burlándose como si quisiera decir que yo era realmente un idiota. Pero no tiene por qué ser así, le expliqué. Como parte del comité de mejores calificaciones, dividimos a todos en equipos según los cursos. Los integrantes de estos equipos se ayudaban mutuamente a aprobar sus clases escritas sin tener en cuenta la política de las facciones. Naturalmente, las cosas habían sido tan incómodas como cabía esperar al principio, pero a medida que los estudiantes compartían sus ideas y se ayudaban mutuamente, el ambiente en la sala común acabó siendo más pacífico y acogedor que nunca. Una vez más, Ferdinand me miró con incredulidad. ¿Estabas haciendo esas cosas en la Academia Real? Sí. Sylvester me ordenó subir las notas de nuestro ducado, después de todo. Conseguí aumentar el rendimiento general estableciendo recompensas y haciendo que todo el mundo compitiera, como hice en la sala de juegos de invierno. ¿No has recibido informes de Wilfrid sobre esto? Pensé que esto era lo suficientemente importante como para justificar una mención, así que si no, realmente había un problema con sus informes. No me envió más que preguntas sobre ti. Parece que hay mucha información valiosa entre lo que no me consultó, dijo Ferdinand, mirándome con recelo. Desvié la mirada de inmediato. ¿Era solo mi imaginación, o iba a sermonearme de nuevo sobre algo? En cualquier caso, tengo entendido que hubo suficiente diplomacia en el dormitorio para que los hijos de la antigua facción Verónica hablaran libremente, continuó Ferdinand. Consideraré si cambiar el contrato e intentar absorber a algunos de su facción es un movimiento ideal. Si consigues reclutar a los niños en su camino hacia la edad adulta, el equilibrio de poder entre las facciones cambiará aún más. Por supuesto, esto conlleva un gran riesgo, y la precaución debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. No hagas ningún movimiento de rebeldía antes de que hayamos llegado a una conclusión clara sobre este asunto. Así será. Durante la cena, hablamos de los regalos de Irchur y demás. Aproveché la ocasión para preguntarle qué herramientas mágicas había querido arreglar Ferdinand. Son herramientas mágicas utilizadas en sus clases. Tienen alrededor de una década, así que estaba seguro de que ya habría hecho otras nuevas, pero parece que no. Ferdinand continuó explicando su propósito, y mi interpretación personal me llevó a concluir que eran más o menos proyectores. Si se vertía maná en la piedra fey, esta proyectaba palabras escritas en una hoja de papel sobre una tela blanca, como si fuera una diapositiva. Como habrás notado, Irchur detesta esforzarse en cualquier cosa que no sea su investigación, comenzó. Le frustra bastante repetir las mismas explicaciones en clase, pero es natural que los alumnos hagan preguntas cuando no comprenden del todo sus explicaciones. Para colmo, las instrucciones son más complejas, y por tanto, más difíciles de memorizar a medida que se avanza en años. Le hice una herramienta de magia de proyección para que no tuviera que repetir los pasos en su clase de elaboración de brebajes. Al parecer, se había visto impulsado a hacerlo después de que Irchur volviera constantemente de sus clases de mal humor. Ella estaba encantada de recibir la herramienta mágica, ya que solo tenía que escribir las instrucciones una vez y ya está, y se convirtió en parte integral de sus clases a partir de ese momento. Por lo que he podido averiguar, Irchur no ha cambiado de cuando me enseñaba. Ella dijo lo mismo cuando mencioné que te excedías en la compresión de maná hasta el punto de enfermar. Te esforzaste mucho mientras asistías a la Academia Real, ¿verdad? Yo no diría que me estoy excediendo necesariamente en nada. Ahora, ¿qué es eso de un cuarto paso? Preguntó, habiendo estado tan ocupado pensando en la antigua facción Verónica que había olvidado preguntar sobre lo más importante, el método de compresión de maná. A petición suya, le expliqué lo que había ocurrido durante la clase de compresión de maná. Mi malentendido de que necesitaba comprimir más mi maná me había llevado a reflexionar y a revisar mi método. Tu proceso de pensamiento sigue siendo incomprensible, pero debo admitir que también hay sabiduría en él.
Combinar dos métodos existentes en lugar de empezar de nuevo fue inteligente. Volviste a hacer la compresión después de descomprimir primero todo el maná, pero no veo ninguna razón por la que no puedas simplemente hervir el maná mientras está comprimido. ¿Por qué añadir un paso al principio? Simplemente incorpóralo al final. Esta fue la forma más fácil para mí de visualizarlo. El tercer paso consistía en aplanar una bolsa hasta hacerla prácticamente hermética, y no me imaginaba hirviendo una bolsa. Tal vez era más fácil imaginarse secándola hasta dejarla crujiente. Cerré los ojos y lo intenté, pero Fran exhaló con exasperación. Lady Rosemain, el sumo sacerdote ha dejado de comer. ¿Puedo pedirle que se guarde esos pensamientos extenuantes para cuando haya terminado? Preguntó Fran. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos, incluidos nuestros caballeros guardianes, fruncían el ceño mientras intentaban dar ellos mismos el nuevo paso de compresión. Me encogí de hombros y continué con mi comida. Combinar métodos de compresión es una idea muy Rosemain, comentó Ferdinand. ¿Vas a enseñar este paso a todos? Se lo enseñaré a mis asistentes. Estoy seguro de que los líderes de Ehrenfest querrán aprenderlo también, pero en cuanto a todos los demás, supongo que lento y constante gana la carrera. Sería bueno guardarlo como una especie de carta de triunfo. Mientras seguíamos cenando, intenté preguntar por los círculos mágicos de Swartz y Weiss. Mencioné que sus amuletos incluían algo que invertía los ataques de los enemigos, lo que se ganó muchos asentimientos de Ferdinand. Uno de los amuletos que te di funciona de forma similar, pero es la primera vez que veo un círculo mágico capaz de reflejar varios ataques a la vez, dijo. Sin embargo, requieren una cantidad considerable de maná. Merece la pena investigarlos, pero no espero que te sean muy útiles en el día a día. Resultó que Ferdinand planeaba investigar sus encantos en parte para fortalecer los míos. Yo era efectivamente su conejillo de indias. ¿Quién más tiene suficiente maná para alimentar las herramientas mágicas mientras asiste a las clases prácticas? Continuó. Por cierto, Rosemain. ¿Cuánto han recuperado tus músculos y tu resistencia desde la jurebe? No mucho, ya que prioricé la lectura en la biblioteca por encima de todo. Aquí estaba, ante una pregunta que no podía responder con sinceridad sin que me gritaran. Puse una sonrisa y cambié de tema, como me había enseñado Eckhart. La profesora Solange dijo que debe ser un trabajo tremendo para mí verter tanto maná en Swartz y Weiss. ¿Es mi capacidad de maná realmente tan anormal? No tengo muchos puntos de referencia. Comprimes tu maná sin esfuerzo y vas añadiendo más pasos al proceso a medida que pasa el tiempo. Tu capacidad de maná es incomparable a la de otros de tu edad, y crecerá aún más a medida que tu cuerpo lo haga. Lo único que impidió que la profesora Irchur me arrebatara a Swartz y Weiss fue que la profesora Solange vertiera continuamente maná en sus encantos, dije. Se alegró mucho cuando le di la oportunidad de dibujar los círculos mágicos mientras tomábamos las medidas. ¿Qué has aprendido hasta ahora? ¿Has hecho algún descubrimiento nuevo? Ah, sí. Han sido bastante fascinantes. Parecía que había conseguido cambiar de tema. Ferdinand pasó a describir la gran belleza de los círculos mágicos bordados en sus torsos, hablando un poco más rápido de lo normal. Al parecer, los círculos estaban complejamente tejidos y mantenían un delicado equilibrio entre varios elementos. La profesora Irchur mencionó que los círculos están plagados de agujeros. ¿Cree que puede rellenarlos? Todavía no lo he intentado, pero ciertamente me gustaría hacerlo. Durante mi estancia en Ehrenfest no tendré ninguna otra oportunidad de estudiar las investigaciones personales de la realeza, lo puedo afirmar sin ninguna duda. Aunque las cosas habrían resultado diferentes si hubiera podido trasladarme a la soberanía. Pude adivinar que Ferdinand había querido trasladarse a la soberanía, pero se lo impidió su posición de candidato a archiduque. Yo me enfrentaba exactamente al mismo problema, ya que no podía trasladarme a la soberanía y trabajar en la biblioteca de la Academia Real por mucho que lo deseara. En ese caso, estoy aún más seguro de mi decisión de que debería estar bien dejar que Ferdinand se divierta aquí. Ferdinand, como maestra de Swartz y Weiss, se me exige que les prepare ropa nueva. Según la profesora Irchur, se trata de una tarea tan exigente que todos los de Ehrenfest tendrán que unirse para que no nos avergoncemos.
La confección de los amuletos requerirá muchos materiales valiosos. ¿Sería posible que tú también nos ayudaras? Pregunté. Desafiando tanto a los del pasado como a los del futuro, ¿eh? Fascinante. Deberíamos empezar por mejorar los círculos mágicos, murmuró Ferdinand mientras empezaba a considerar qué mejorar primero y cómo hacerlo. Podía decir que acabaríamos con unas ropas increíblemente poderosas si dejábamos las cosas en sus capaces manos. Ferdinand sí que sabe hacer de todo. Mientras yo aplaudía internamente en señal de aprobación, Fran dejó escapar otro suspiro completamente preocupado. Disculpen, pero los dos han dejado de comer otra vez. El orfanato nunca recibirá la cena a este ritmo. Lo siento. Terminamos nuestras comidas, y entonces Eckhart y yo nos unimos inmediatamente para impedir que Ferdinand se retirara a su taller. Ferdinand, tienes dos opciones: salir de tu taller cuando te llamen, o permitirme registrar mi maná para poder entrar yo misma en tu taller. No hay lugar para el debate. No quiero que Eckhart y sus asistentes me pidan ayuda todos los días. Por Dios. Prefiero salir cuando me llaman que permitir que entres y salgas a tu antojo. Debo decir que empiezas a parecerte a Rillarda con tu contundencia. A mí me sacaban de la biblioteca todos los días en la Academia Real. Ahora te toca a ti conocer el dolor que soporté, dije, apoyando las manos en las caderas como solía hacer Rillarda cuando iba a darme un sermón. Ferdinand negó con la cabeza y exhaló profundamente. Rosamine, no le des tantos problemas a Rillarda. Te repetiré la misma advertencia: no des tantos problemas a tus asistentes. Damuel se tapó rápidamente la boca con una mano mientras intentaba contener la risa, lo que le valió una mirada de Ferdinand. La moraleja del intercambio de hoy fue que una boca cerrada no recoge pies, pero también que una boca abierta puede servir para redirigir la atención y la ira. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.